Saludamos al doctor Carlos Castro. Él fue presidente del Colegio de Abogados, decano de la Facultad de Derecho, es parte de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad. Doctor Castro, hay muchos temas que tratar en este Ecuador complejo y que se encuentra además en una coyuntura muy particular. Iniciemos justamente con esta nueva forma de gobierno a través de decretos ley que empezó ya a aplicar el presidente de la República desde el 17 de mayo, cuando declaró la muerte cruzada. Había firmado el presidente y se encuentra en manos de la Corte Constitucional ese primer decreto ley que tiene que ver con una reforma tributaria que ha sido denominado como Decreto Ley Orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. Quisiéramos su punto de vista sobre cómo se ha dado el tratamiento en su parte inicial por la Corte Constitucional, con las solicitudes que ha hecho la Corte de sustentación del pedido de la Presidencia de la República y la sugerencia que ha hecho de que la ciudadanía debe presentar amicus curiae. Gracias, Gustavo, por la entrevista. Respecto de su pregunta, debo señalar que, a mi parecer, me parece bien que la Corte Constitucional haya llamado a una audiencia para que tanto el presidente de la República o sus delegados sustenten el tema de este proyecto de decreto en materia económica y de carácter de urgente. Y que por otro lado la Corte haya señalado que es posible recibir estos amicus curiae con la finalidad de que desde diferentes puntos de vista la ciudadanía pueda aportar en lo que sería un debate necesario previo a que la Corte Constitucional se pronuncie. Desde este punto de vista, es un buen síntoma que la Corte Constitucional actúe así, porque primero, para el sentido común se podría entender de que llana y sencillamente el presidente de la República manda un proyecto que la Corte Constitucional pues admite al trámite ese proyecto y da su visto bueno, y con eso el presidente de la República publica en el registro oficial, lo promulga en el registro oficial, en fin. Pero realmente es más complejo el tema porque la Corte Constitucional está obligada a realizar lo que dice la Constitución, es decir, un examen de constitucionalidad para ver si efectivamente se cumple eh, algunos requisitos. Primero, si efectivamente el decreto, el proyecto de norma, es de carácter económico, puesto de que no hay demasiada amplitud y se puede pretender que se interprete que todo es económico, desde la posible reforma al Código del Trabajo, posibles temas relacionados con el agua, la minería, el ambiente, y las cosas no son así. Y de esa manera podría burlarse esta limitación que establece la Constitución de la República. Y el otro requisito, si es realmente de urgencia, ¿no? Porque si no es de urgencia, bien se puede dejar a que esos proyectos de ley puedan ser discutidos y analizados cuando esté vigente una nueva Asamblea Nacional. Entonces, la Corte ha dado un, un signo, ha dado un mensaje al país, que las cosas tienen que hacerse con seriedad, que los decretos leyes tienen restricciones, que tiene que comprobarse que es un decreto ley, un proyecto de decreto ley en materia económica y que realmente es urgente. Porque caso contrario, Gustavo, podría abusarse de esta facultad extraordinaria que da la Constitución de la República en circunstancias también extraordinarias. Ahora, todo en Ecuador está un poco con este prefijo del express, elecciones express o una forma de gobernar express. Tiene solamente aproximadamente 5 meses del gobierno para gobernar. Se ha dicho, por parte del gobierno se ha insinuado que trataría de implementar o de complementar un modelo económico que no ha podido hacerlo en 2 años en estos 5 meses.
al ritmo con el que estaría imponiendo la Corte Constitucional el tratamiento de los decretos ley, sugiere que no podrá tramitarse mucho, pues en este primer decreto ley se prevé ya, cuando se ha puesto la comparecencia para el día 6 de junio, que tomará 21 días desde su firma antes de que vengan nuevos pasos. No sabemos exactamente cuál será el trámite legal, pero estimamos que tomará por lo menos un mes, ya sea aprobar o negar este decreto ley. ¿Es compatible esto con el momento que vive el país? Bueno, Gustavo, el presidente de la República y sobre todo creo que los asesores, ¿no? Malentienden que en estos 6 meses no se puede meter todos los temas como embudo y por presión querer consolidar en 6 meses todo lo que no pudo hacer en 2 años anteriores o lo que le faltaría hacer en los 2 años siguientes por haber concluido ya su mandato o por haber decretado la muerte cruzada. Entonces, imagínese usted pretender que en 6 meses el presidente puede, en base de decretos, leyes, implementar todo su proyecto de carácter neoliberal, porque no ha cejado ciertamente en esa intencionalidad del presidente de la República, lo cual es absurdo, porque primero no se entiende que este es un momento de transición. Prácticamente él ha fenecido en su mandato. Es un presidente provisional, ya de transición, que tiene que entender que al haber dictado o haber expedido la muerte cruzada, se atenía a estas circunstancias, periodo de transición política hacia un nuevo gobierno, a una nueva asamblea. Y tiene que ser consciente el presidente de la República, sus asesores, que este es un periodo en el cual se tiene que más bien contribuir a un tránsito pacífico y democrático del país, que no hay que generar más olas, porque el país está en una situación muy difícil, delicada. Siempre las elecciones implican expectativas e incertidumbres económicas, genera desconfianza, una suerte de inseguridad a los inversores nacionales y extranjeros, como que hace un alto en las cosas. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer, Gustavo, como mandatario? No puede crear olas. Entender que tiene que, como un buen capitán que está conduciendo en barco en aguas tormentosas, guiar el barco de la manera más prudente, más pinosa, y a mí me parece con políticas públicas más bien que vengan a mejorar la situación del país en el ámbito de la seguridad, en los ámbitos de la... Porque hay temas Gustavo, que no requieren estrictamente leyes, sino de aplicación de las que existen. Claro. Pero en cuanto a esto de apresurar el paso a la urgencia, en este caso a la urgencia económica de estos decretos ley, evidentemente el gobierno no lo está mirando de la misma forma en la que usted sugiere en cuanto a lo metódico que deberían ser los cambios. Hoy un destacado ecuatoriano, una persona ecuánime, Paco Moncayo, quien es asesor en seguridad, que evitó hablar de lo político, sin embargo, dentro de lo que nos dijo en una entrevista con este medio de comunicación, veía él, y supongo es la visión del gobierno, como una actitud de continuismo en cuanto al obstruccionismo que había venido dando la Asamblea, ahora por parte de la Corte Constitucional, al tener que justificar una urgencia económica que, según Paco Moncayo, es más allá que evidente. Mire, Gustavo, yo tengo que ser absolutamente directo y sincero en mi apreciación sobre este tema. A mí me parece que el general Paco Moncayo ha defeccionado. Créase que ha cambiado mucho. Yo no sé a qué se debe esa situación. Ha pasado también a participar de las desesperaciones del gobierno. Sabemos que el momento del país es difícil, pero vea usted cómo se empieza a tratar el tema de la delincuencia, no realmente enfocándole en su integridad, sino poniendo énfasis en ciertos aspectos, inclusive, Gustavo, aquí sí hablo como jurista, pretendiendo que se pueden alterar o porque se dicta por ahí un decreto, un acuerdo ministerial, se puede alterar las leyes del país.
que tipifican, por ejemplo, el terrorismo. Si es una novedad el terrorismo. El terrorismo está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en sus diferentes casuísticas. Sabe el general Moncayo, el presidente de la República, que nadie puede actuar en contra de ley. Pero si acaso ellos quieren utilizar la categoría de terrorismo para el combate a la delincuencia, que sí tiene efectivamente en algunas modalidades la delincuencia un carácter de terrorismo, perfecto, afróntele y mano dura en ese sentido. Pero de pretender extralimitar el tema del terrorismo a otro tipo de actuaciones en el país, como se pretendía, yo creo que estaba eso en las intencionalidades vistas en el momento político, están equivocados. Entonces, a mí me parece como que hay un desborde ideológico que no toma en consideración el asunto de que hay unas leyes y que a la delincuencia hay que tratarlo, sí, he dicho una y mil veces, con la ley en la mano, pero con firmeza, con firmeza. Y justamente, Gustavo, a veces, por no aplicar la Constitución y la ley, se nos escapan los delincuentes. Entonces ahí yo sí tengo curiosidad, ¿no? No se aplica porque a veces se olvidan, es de ignorancia, o hay errores, entre comillas, o de esa manera también, ¿no es cierto?, se justifican situaciones corruptas a veces de entendimiento que pueden darse en ciertos niveles de actuación de la policía, en fin, porque se han dado situaciones de esas que los abogados hemos visto. Es decir, una suerte de intencionalidad en hacer malas cosas para que se escapen los delincuentes. Y ahora, ¿no es cierto?, agravado el tema, claro, con jueces venales, corruptos. Entonces, a mí me da la impresión que la percepción que tiene el general Moncayo respecto de que es una nueva obstrucción, no, señor, por si la Corte sería correísta, por ejemplo, no, permítame terminar esta idea. Si la Corte fuera correísta, ¿cómo se entiende que la Corte Constitucional le dio una mano gigante al presidente de la República al haber limitado el juicio político a una pequeña cosita? Desde el punto de vista respecto de en comparación con la gravedad de la acusación que se planteó inicialmente en juicio político, termina, ¿no es cierto?, reduciendo el juicio político a una materia del transporte de petróleo. Entonces, vea usted, no es que es parte del obstruccionismo, tampoco hay que tener esa mirada, ¿no? ¿Considera Simplemente una cosa, sobredimensionada entonces usted la actitud, las expresiones de Paco Moncayo? pero me parece absolutamente, yo no sé por qué realmente una persona que a mi modo de ver era una guía, un faro, alguien que siempre iluminaba, empieza a ponerse en una situación extrema, acrítica. Claro, se entiende ahora estar asesor del gobierno, pero él no puede dejar de mantenerse en su línea, siempre en su visión integral, democrática, y ubicarse este dato, ¿no es cierto?, en la misma lógica de correísmo, anticorreísmo. Eso hace daño, no permite la objetividad. Ya. Ya, un Creo que es tema una que pena es que, importante para tener claro, doctor Castro, estos decretos ley del presidente de la República, ¿con qué cronología vienen? ¿Qué plazos tienen que cumplir para ser evacuados por la Corte Constitucional? bueno, mira, la Corte Constitucional entenderá de que justamente son trámites estos que tienen que ser expeditos. No existe estrictamente para este tema de la tramitación de estos informes de constitucionalidad sobre estos decretos, leyes, una norma específica, pero el sentido común nos dice, Gustavo, que tendría que la Corte también eh, acelerar sus pronunciamientos, sin dejar de que esta manera expedita de hacer las cosas pueda, ¿no es cierto?, atentar a la necesaria reflexión, al necesario debate, porque Claro, también son temas que requieren una cierta profundidad en el análisis, ¿no? claro, pero Hay una allí pega viene un tema un urgencia. tanto complejo, pues pueden entrar temas subjetivos. La urgencia para unos puede ser inmediata en 24 horas, para otros días o semanas. Bueno, mire, usted, Gustavo, preparar un informe de constitucionalidad no es una cosa simple, ¿no? Y si la Corte está en el plano de recibir también criterios ciudadanos, de escuchar al presidente, a los ciudadanos, porque de alguna manera la Corte está sustituyendo a lo que es la Asamblea Nacional, y claro que tiene que haber una suerte de participación, ¿no? Aun cuando este proyecto de decreto
favorece a vastos sectores sociales del país, pero hay otros temas también ahí, ¿no es cierto?, que tienen que ver con nuevos Ujú. tributos. Pero Tiene que como legislar el un gran Parlamento. conocedor usted de la Constitución y las leyes, doctor Castro, y lo decimos con conocimiento de causa, no tiene que limitarse la Corte Constitucional a contrastar estos decretos ley, por así decirlo, a analizarlos con ese reflejo de la Constitución, limitarse a eso, no promover una especie de plebiscito a través de esta apertura que se da a los amicus curiae. Si usted revisa todos los informes de constitucionalidad que ha emitido la Corte, han sido informes profundos, por más que uno discrepe. Yo discrepé con la Corte públicamente en ciertos aspectos cuando emitió el informe de constitucionalidad respecto del proyecto de la consulta del agua de Cuenca, pero siempre considero que lo hizo con profundidad, no superficialmente. Todos los informes de constitucionalidad de la Corte lo ha hecho con profundidad. Yo creo que en seriedad. Inclusive en este último tema que acabo de criticar, en el sentido de haber limitado tanto el juicio político a un tema, ¿no es cierto? Y obviar todas las denuncias que hizo sobre las corruptelas, inclusive temas delicados de la mafia. Incluso en ese informe la Corte ha sido profunda y debería seguir en ese plano. Y además que no es que la Corte esté planteando un tema plebiscitario, no, no, porque siempre se ha escuchado, siempre ha habido los amigos escuchando a la ciudadanía o a quienes quieran participar en este debate. Yo creo que hay a veces un criterio sesgado en mirar cómo actúa la Corte, específicamente en este caso he escuchado algunos criterios, ¿no? De que es obstruccionismo, de que se está queriendo hacer tener un estilo plebiscitario, cosas por el estilo, de que la Corte continúa con la actitud correísta. Realmente no creo. La Corte tiene que Bien. actuar conforme actúa un juez constitucional. Hablando de urgencias y de acelerar el paso, doctor Castro, aquí en Cuenca, en la provincia de La Suay, terminó ese periodo emergente para la reconstrucción del sistema público de carreteras por parte del gobierno. La Asamblea Ciudadana que ha venido haciendo un seguimiento, que hizo una gran marcha, que ha emitido cartas al ministro, al exministro ahora ya, al presidente de la República sobre este tema, realizó una evaluación el jueves, que entendemos sacó una calificación bastante pobre. ¿Qué es lo que se va a hacer de aquí en adelante cuando nuevamente estamos con enormes presiones de tiempo? Pues este gobierno ya termina. El jueves 25, la Asamblea Ciudadana, a través de una delegación, efectuó un recorrido de dos vías, la cuenca Moyeturo-El Empalme y la cuenca Girón Pasaje. Y allí, Gustavo, en aras del tiempo, debo decirle que constatamos la realidad trágica que nosotros habíamos señalado respecto del estado de la vialidad. Mire que a la realidad trágica de la vialidad se suman situaciones increíbles. Ciudadanos que tienen que pagar excesivos costos a veces para que puedan ser remolcados sus vehículos por la excesiva pendiente en el kilómetro 41 en esa variante que se hizo. Luego sufren el tema de la extorsión y presiones de agentes de tránsito que están cobrando valores y que se inventan cosas para sacar plata a los ciudadanos. Más abajo en Tamarindo, por la noche nos denunciaron habitantes, pasan cantidad de trailers pesados que arruinan más ya la delicada arteria vial y también ahí hay temas de corrupción. Si el pueblo está soportando más de la vialidad de estas situaciones, luego usted tiene que han fracasado los sistemas de drenajes de aguas, alcantarillas están colapsadas, no han sido mantenidas. Y a mí me da la impresión, yo no soy ingeniero, Gustavo, pero permítame decirlo, de lo que yo observé, el tema de la falta de canalizar bien las aguas, de captar bien las aguas, de traspasar bien las aguas para que puedan, ¿no es cierto?, no afectar las vías. Ese es un tema principal. Yo creo, Gustavo, para que la ciudadanía comprenda lo trágico de la situación, si sigue el régimen de lluvias en el estado en que está simplemente, bastante, Gustavo, por esas zonas,
Creo que en 15 días estaremos en situaciones de aislamiento vial total. Porque son, no solamente es crítico el kilómetro Y 91, los pronósticos de pasa clima no son nada buenos para los meses que se vienen. exactamente. Y entonces quedaremos, Gustavo, en aislamiento, porque lo que se viene, el deterioro de la vía es enorme, y sobre todo hay unos puntos de la vía que están realmente con las justas sirviendo. Pero la mesa vial se va a ir y hay sectores que será de difícil ¿Qué hacer como reconstrucción. Asamblea Ciudadana? Se pidió la renuncia del ministro, el presidente lo sacó, no necesariamente por los pedidos de la SUAY, pero sí por su ineficiencia. Está un nuevo ministro, el ministro César Ron, quien conocimos un poco sorpresivo el hecho de que por lo menos haya venido por acá. Estuvo en el fin de semana inspeccionando uno de los problemas que cotidianamente se presentan en la zona. Bueno, el anterior ministro, yo creo que se exhibía mucho, Gustavo, y muy poco hacía, ¿no? Y no tenía conocimiento del tema. Ahora algunos colegios de ingenieros se ha manifestado también de que el actual ministro no es precisamente quien tiene todo el conocimiento sobre el tema vial, porque no es ingeniero, algo así he escuchado. Es un hombre que viene del sector pesquero hasta donde conocemos. Exactamente. Sin embargo, considero, Gustavo, en lo que le conozco a César Ron, que es una persona honorable y con gran capacidad de diálogo, porque el anterior ministro no tenía capacidad de diálogo. Entonces, no se podía conversar. De tal manera que esperemos que se abra por lo menos este espacio necesario y que él se rodee de efectividad, porque durante el recorrido, Gustavo, también en la cuenca de Girón Pasaje no encontramos nosotros una sola maquinaria, ¿no? Lamentable. Y ¿Cuál será el próximo paso de la Asamblea Ciudadana? bueno, en adelante lo que tenemos previsto es avanzar hacia la organización de un congreso vial urgente, porque es necesario recoger, Gustavo, todos los criterios académicos, técnicos, para poder encontrar, hacer formulaciones de corto, mediano, de largo plazo, recoger experiencias de tratamiento vial, de gestión, de administración vial desde diferentes puntos de vista, congregar a académicos, congregar también a ingenieros que han tenido su experticia, han pasado por el Ministerio de Obras Públicas, a profesionales constructores. Entonces, hay unos temas técnicos, hay unos temas jurídicos, hay unos temas de carácter sociales, y por supuesto, lo que estamos empeñados es en obtener las mejores conclusiones para esto de traspaso de las competencias y de establecer un modelo de gestión vial. Considero, Gustavo, de que si nosotros no exigimos, no obligamos y no se concreta la transferencia de competencias del Estado central al gobierno autónomo descentralizado provincial o a una mancomunidad, a un consorcio, no vamos a avanzar, Gustavo. Así Más es. de lo mismo no Y nos podemos vamos seguir. acercando al colapso. Lamentablemente no tenemos más tiempo, doctor Castro. Queremos agradecerle muy cumplidamente por su compañía y su presencia. Gracias, Gustavo, a ustedes. Ha sido un gusto dialogar con este medio. Declaraciones del doctor Carlos Castro, expresidente del Colegio de Abogados y es miembro de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad.